Ahí. Muy buenas noches a todas las personas, a todos quienes nos acompañan en esta ocasión. Somos UAbierta de la Universidad de Chile y en esta ocasión nos encontramos para realizar el nuevo webinar titulado Vacunas en tiempos de COVID-19, como se titula también el curso de UAbierta. En esta ocasión nos acompaña tres invitados muy especiales también para nosotros, para el equipo y también a nivel nacional. En primer lugar está con nosotros José Miguel Bernucci, él es médico cirujano, especialista en medicina interna, secretario nacional del Colegio Médico de Chile. También nos acompaña Claudia Cortés, ella es médica infectóloga de la Universidad de Chile y es académica de la Facultad de Medicina de la Casa de Bello de la Universidad de Chile. También nos acompaña Vivian Luxinger, académica, médica cirujana y doctora en ciencias y coordinadora académica del curso UAbierta Vacunas en tiempos de COVID-19. Para comenzar también esta instancia, quisiera darles 3 minutos a cada uno para también un saludo justamente a quienes nos acompañan. Así que te doy el pase, José Miguel. Bueno, hola, a nombre del Colegio Médico de Chile, quiero mandar un saludo a todos y todas, en realidad para nosotros, y en realidad digo nosotros porque yo vengo representando al colegio, es un honor, a nombre de nuestra presidenta, la doctora Siches, de toda la Mesa Directiva Nacional, poder participar de este conversatorio. Veo grandes figuras, la doctora Cortés, digamos, y los que estamos participando acá sobre el tema, y espero podamos aportar para poder dilucidar dudas y para poder también poner otros temas sobre la mesa que yo creo que está muy contingente hoy en día. Así que un gran abrazo, un saludo y un saludo a todos y todas, vuelvo a repetir. Perfecto, muchas gracias José Miguel y también un saludo afectuoso al Colegio Médico de Chile y por cierto a todos los funcionarios de salud que hoy en día están trabajando. Y aprovechando también ahí vemos a Claudia en pantalla, te paso la palabra para que puedas entregar un saludo, Claudia. Hola, muy buenas noches a todos. La verdad es un gusto la invitación. Espero poder aclarar las dudas. Yo siempre desde una mirada como bien de la clínica, de llevar 18 meses atendiendo pacientes, iba a decir infatigablemente, pero estamos cansados y la verdad que ese es un tema súper importante. El personal de salud está cansado y sabemos que ahora estamos con números que son mejores, pero también sabemos que van a empeorar porque esto es cíclico y es oscilante y solo esperamos que la próxima ola sea menor que la anterior. Así que démosle para que empecemos a conversar y aclarar dudas. Así es, muchas gracias Claudia por tu participación y bueno, también le doy la palabra a Vivian Luxinger. Adelante, Vivian. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo estoy en representación de los académicos y académicas que participan en el curso de UAbierta de vacunas en tiempo de COVID. Encuentro muy importante todas las instancias que sean de difusión, de conversación respecto a los temas contingentes, que es el COVID, que es el tema que está en todas partes, en todos los lugares. Así es que bueno la oportunidad y podamos conversar, comentar y responder las inquietudes de las personas que puedan compartir eso. Así es, muchas gracias Vivian. Y bueno, para empezar también, la primera pregunta la haremos a José Miguel Bernucci y tiene vinculación justamente con lo que mencionaba Claudia, con esta situación que hoy está enfrentando el personal de salud. Y por eso, José Miguel, desde el trabajo in situ como trabajador de la salud en esta pandemia y siendo miembro de la Asociación Gremial de Médicos del Colegio Médico de Chile, quisiera preguntarte... en primer lugar, son dos preguntas. ¿Cuál es el análisis que se hace a casi un año de la pandemia? Y también, ¿en qué manera los equipos de salud se han visto afectados luego de este proceso? Haciendo justamente mención a lo que mencionaba Claudia. Y al mismo tiempo quisiera preguntarte cuál es el llamado que hacen desde el Colegio Médico a las autoridades. Bueno, la verdad que es una pregunta bastante amplia. La verdad es que nosotros sabíamos desde el inicio de la pandemia que una de las grandes afectaciones que iba a tener los impactos de esta pandemia sobre los distintos países tenía que ver con la gran presión que iba a ejercer, ¿no es cierto?, sobre los sistemas de salud. Una de las grandes preocupaciones iba a tener que ver cómo los sistemas de salud iban a responder
tanto cuanti y cualitativamente, para poder abordar el exceso, ¿no es cierto?, de demanda que se iba a poder generar en esta pandemia. En ese sentido, y aquí hay que reconocer que las autoridades pudieron aumentar la capacidad de atención, sobre todo de paciente crítico, en casi un 300%. Lo que siempre defendemos, la salud pública, ¿no es cierto? Y muchas veces se decía que no teníamos la capacidad de aumentar la capacidad de atención. Esto se logró en pocos meses y por algo va a ser algo que va a quedar de aquí para adelante, donde pasamos de tener 900 camas críticas a tener prácticamente 3.000 camas críticas, y en ese sentido algo muy positivo. Sin embargo, lo que ha quedado claro y lo que se ha dilucidado con los meses y con el transcurso de la pandemia es que este aumento de las camas críticas en realidad nunca fue suficiente, y más que suficiente no era la respuesta principal. En realidad, lo que sabemos hoy en día, después de 18 meses de pandemia, es que evidentemente a mayor cantidad de contagiados íbamos a tener mayor cantidad de hospitalizados, y a mayor cantidad de hospitalizados íbamos a tener mayor cantidad de fallecidos. Y por lo tanto, a pesar de que hicimos una muy buena tarea en fortalecer esta parte de tener mayor cantidad de camas críticas y poder dar una respuesta como país en poder dar una mayor respuesta al acceso de camas críticas, eso se hizo en base a dos cosas. Uno, a aceptar que tengamos mayor cantidad de contagiados, lo que a juicio del colegio no es aceptable, digamos, no era la respuesta. Y lo segundo, ese aumento de camas críticas se hizo en base al esfuerzo y al sobreesfuerzo del mismo personal de salud. Un médico para atender un ventilador se tiene que formar entre 7 a 12 años. Una enfermera para poder atender un paciente crítico se tiene que formar entre 5 o 6 años. Lo mismo un kinesiólogo, lo mismo un terapeuta respiratorio, lo mismo un test entre 2 a 3 años. Por lo tanto, todo este sobredimensionamiento que se dio en las camas críticas se hizo en base al personal que ya existía. Y lamentablemente, el no generar políticas de disminución de contagio, o sea, evitar que la gente se contagiara para justamente evitar que llegara a hospitalizarse, que genera que tengamos personal después de 18 meses de pandemia que está doblando, triplicando, incluso cuadriplicando turnos en algunos periodos de pandemia, y eso en coste personal de ese personal. Valga la redundancia, tenemos personal y unidades, sobre todo en urgencia y unidades de paciente crítico, con 30% de licencia médica, producto de aparición de síntomas que están relacionados con salud mental, llámese burnout, síntomas depresivos, síntomas ansiosos. Tenemos, según el estudio Héroes, que es un estudio que está haciendo el Colegio Médico con la Escuela de Salud Pública y con otras organizaciones internacionales, diferencias sobre personal en los cuales se le ha cambiado la jornada y a otros que no se le ha cambiado la jornada, entre hombres y mujeres. Por lo cual, toda esta estrategia, en el fondo, de mitigar, de tratar de convivir con el virus, ha generado, por un lado, positivamente, que podamos fortalecer nuestra unidad de paciente crítico, pero por otro lado, ha generado que tengamos que aceptar una cantidad de contagios, de fallecidos y de un sobreexceso de pacientes que son y están accediendo a unidades de paciente crítico de sobremanera en base y al costo del mismo personal que existía antes de la pandemia. Perfecto. Y José Miguel, ¿cuál es el llamado también que hacen a las autoridades como colegio médico, tomando en consideración la situación que están viviendo las y los funcionarios de salud? Mira, esto va concatenado porque esto no depende solamente de los funcionarios de salud, en realidad. Esto depende de lo que ya sabemos después de 18 meses de pandemia, es que todos los países que han asumido estrategias de mitigación, es decir, esta idea que existe donde yo digo que voy a aprender a convivir con el virus, pero en el fondo no voy a evitar los contagios, eso ha significado un mayor coste en contagios, un mayor coste en vidas,
un mayor coste del sistema de salud y un mayor coste económico. Por lo tanto, en realidad, y lo que hemos planteado como colegio es que debemos nosotros hacer un viramiento, debemos cambiar la estrategia de cómo estamos enfrentando, de pasar de una estrategia de mitigación con esta idea de que si yo tengo mayor cantidad de contagiados, aunque lo atiendan los pacientes críticos, puedo convivir con ellos, a tener una idea donde tengo que hacer políticas dirigidas a aceptar la menor cantidad de contagios posibles. En ese sentido, la propuesta del Colegio Médico que se llama Vivo Necesitamos, que fue lanzada hace ya 3, 4, 5 semanas atrás, en realidad va dirigido justamente a eso y por lo tanto el llamado a las autoridades va justamente a cambiar la estrategia. Lamentablemente, lo que estamos viendo en la práctica es que los cambios que ha planteado la autoridad van en la dirección justamente contraria a eso. Perfecto. Y bueno, justamente ya como mencionaba José Miguel, estas acciones, las estrategias que ha tomado la autoridad, quisiera preguntarte, Claudia, justamente sobre esto. Como trabajadora y funcionaria de la salud, ha sido crucial su participación en esta pandemia, pero ¿qué elementos consideran sido clave para, de hecho, pongo en cuestión el avanzar a nivel país en esta pandemia y al mismo tiempo cómo se evalúa el avance en cuanto a la percepción que realizan los equipos de salud frente a estrategias como la de vacunación en Chile? Creo que cuando todo esto partió para nosotros en marzo del año pasado no vislumbrábamos lo que iba a ocurrir y toda la coordinación que ha significado. Nos hizo hacernos cargo de roles que normalmente no lo hacemos. Y en el camino, como todos, hemos ido aprendiendo muchas cosas y hemos visto cosas que se hacen muy bien y cosas que se han hecho muy mal. Y en general las medidas a nivel país las toma la autoridad sanitaria, así que no son de resorte local. Y si partimos por lo bueno, había una muy buena plan de vacunación con una adquisición anticipada y con varios proveedores, cosa que es muy distinto a lo que ocurre en la gran mayoría de los países del mundo. Y eso nos ha dado bastantes ventajas. Y el tener una sociedad que tiene una cultura de la vacunación, en que no tenemos afortunadamente grupos antivacunas muy potentes, que son más o menos pequeños en general comparado con otros países, y el que tengamos un músculo que está establecido por la atención primaria y que en Chile se vacuna en todas partes, en todos los consultorios, eso es algo que ha servido mucho y esa parte ha sido muy bien y uno no como primera línea, porque yo me veo como última línea, porque aquí lo que tenemos que fortificar y lo que se debió haber fortificado mucho más potentemente era la parte preventiva y la atención primaria, no solo en las vacunas, antes de caer en las vacunas. Como última línea vemos como con alivio de que el plan de vacunación funciona y funciona bastante bien, y por supuesto que es perfectible y todavía falta mucha gente por vacunarse, pero hoy día si tenemos que hacer un esfuerzo a nivel país, es terminar de vacunar a todos los que faltan porque se vacunen y rescatar a los 2 millones de rezagados que hay y vacunar a los niños y ojalá se aprueben pronto las vacunas más para edades más pediátricas. Pero por el otro lado, hay cosas que se han hecho muy mal y se han hecho mal desde el comienzo, desde mi perspectiva, que es la trazabilidad. Y uno que conoce los estándares que fija la Organización Mundial de la Salud, que uno en general, una persona positiva, se contacta con riesgo de transmitirle entre 5 a 6 otras personas y en Chile nunca se logra trazar a más de 2 y eso ya después de 18 meses ya no lo logramos. Ahora uno se pregunta por qué no lo logramos. Entonces uno, de nuevo, en la última línea de esta escalera de eventos que ocurren para que llegue un paciente a estar hospitalizado y que me llegue a mí, es todos esos pacientes que se pudieron evitar si hubiera habido una buena trazabilidad. Si esos contactos de este primer paciente positivo se hubieran llamado o se hubieran quedado en casa y se hubiera fiscalizado. Y las fiscalizaciones, que son las fiscalizaciones de las cuarentenas, las fiscalizaciones del toque de queda, que en algún momento pueden haber tenido un rol, ahora ya no lo tengo tan claro, se fueron relajando con el tiempo hasta convertirse en medidas de papel. Y uno como equipo de salud ve con un poco de desesperación, desencanto, terror y cansancio que se toman a veces medidas como
liberar ciertas restricciones cuando tenemos una amenaza inminente, como es una variante nueva, que es más agresiva. Entonces, hay como una sensación aparte de la sensación de cansancio física y mental de llevar mucho tiempo trabajando, como explicaba José Miguel, también hay una sensación de diablos, no se escucha a los expertos. Y eso hace que el personal esté un poco aún más, uno es el cansancio y el otro es un poco el enojo, la irritación. No sé si eso contesta un poco lo que me estáis preguntando. Sí, así es. Y justamente, bueno, también aprovechando que justo te vemos ahí trabajando en el espacio como funcionaria de salud, ¿cómo lo has vivido tú personalmente este proceso? También porque sabemos que es una situación general, pero ¿cómo lo has vivido tú? Yo soy tremendamente trabajólica, lo he sido toda mi vida, pero nunca en mi vida he trabajado tantas horas y he tenido tanta pega como este último año y medio. Al principio, cuando sabíamos poco y en verdad teníamos que llenar una serie de vacíos de información, uno tomaba ciertas decisiones sin una base dura. Yo me separé de mi familia, por ejemplo, por el riesgo de contagiarlos a ellos, cosa que hizo mucha gente, mucho personal de salud. Yo tenía la posibilidad de separarme físicamente y estar en un lugar aparte, pero eso significó que a mis hijas chicas no las abracé en 6 meses, las veía a través de una puerta, de un vidrio, digamos. Entonces tiene costos mayores. Vino además una carga laboral con un paciente. Yo soy infectóloga, yo me dedico a ver infecciones y cuando esto partió estábamos todos los infectólogos arriba de la pelota, felices, así como que todos queremos vivir una pandemia en nuestra vida. Jamás pensamos que fuera de estas dimensiones. A mí me tocó la epidemia del SARS estando en España, que fue un tema, pero fue una cosa súper acotada, poquitos países, poquitos casos, qué sé yo. Pero pasaba el tiempo, pasaban los meses y bueno, es lo que hemos vivido todos los que estamos aquí en esta discusión. Entonces vino también un postergar un millón de cosas y eso tiene varias patas. O sea, se ha postergado la salud de un montón de otras enfermedades que ha sido imposible atender. Eso significa que hay un montón de cánceres que no se han diagnosticado, hay un montón de pacientes con VIH que no se han diagnosticado, por dar algunos ejemplos. Hay niños que no se han vacunado contra las inmunizaciones que necesitan todos los niños por el Programa Nacional. Entonces, todo ese postergar de cosas, y cuando ya pasamos otro año y partió el 2021 y esto sigue, y uno se da cuenta que ya no podemos vivir solo en función del COVID y tenemos que retomar nuestras actividades, y en mi caso yo tengo que retomar mis proyectos de investigación, que es lo que yo hago en forma mayoritaria, y tengo que empezar a preocuparme de mis otros pacientes, y tengo que recomponer la vida con mi familia. Entonces es como, y esto no se acaba nunca. Entonces un poco es ese costo, es el agotamiento de que tenemos esta tremenda carga laboral, tenemos además una tremenda carga emocional de toda esa gente que ha muerto y que ha sido solo acompañada por nosotros, por el personal de salud. La gente muere sola y uno está ahí con ellos sabiendo que muchos mueren bastante conscientes, digamos. Entonces, eso también va generando huellas, digamos, y marca. Ha sido duro, ha sido súper duro. Así es, y bueno, por lo mismo también desde U Abierta se ha querido abrir este espacio de información, de difusión justamente sobre estos temas para que las personas entiendan que detrás de todo esto existe un equipo de salud que está agotado, que está agobiado por las malas decisiones que se han tomado desde las autoridades, y por lo mismo creemos que la información es fundamental, y por lo mismo también está con nosotros Vivian Luxinger. Ella es coordinadora del curso Vacunas en tiempos de COVID-19, y por ello quiero consultarte, Vivian, ¿cuáles han sido los desafíos que se presentan desde la difusión del conocimiento hacia la población en tiempos de pandemia? Y también, ¿cuál es la importancia de generar espacios de discusión vinculados a temáticas como las vacunas? Mientras tú hablas, yo voy a presentar el PPT que nos enviaste. Sí, gracias, Montserrat. Sí, es complejo hablar de cómo cambiar un poco después de lo que estaba contando Claudia, que conmociona en realidad sentirla, lo sabemos, pero contado en primera persona como lo están narrando ellos, José Miguel y Claudia, es impactante. La difusión de conocimiento es fundamental
porque tiene que ver, y me permití preparar unas pequeñas diapositivas al respecto, porque la difusión del conocimiento se basa en comunicar, y comunicar finalmente es informar. Y entregar información es hacer que las otras personas conozcan temas, datos, etcétera, pero nosotros buscamos informar con cierto fin, porque nosotros buscamos informar para que las personas actúen de cierta forma, tomen decisiones en cierta forma. Por lo tanto, no es cualquier información o entregar información así nomás. Y en relación a la difusión del conocimiento y la comunicación, siempre, y por supuesto esto en base de la comunicación en todo ámbito, hay que considerar el emisor, es decir, quien entrega la información, y el receptor, es decir, quien recibe la información. Como te decía, no es suficiente, porfa, si no es suficiente entregar la información y comunicar. Lo que nosotros buscamos es una comunicación efectiva, es decir, que se transmita un mensaje, que la persona que lo recibe lo entienda y actúe de acuerdo a él. Si tomamos como ejemplo, de manera que sigue, porfa, en la entrega de información nomás está muy difundido el uso de mascarillas, le decimos nosotros, en realidad en otra parte le dicen cubreboca, y entonces se puede ver la indicación de en los lugares, por ejemplo, en un comercio, algo así, que para ingresar es indispensable el uso de los cubrebocas o de las mascarillas. Esa es la información que se entrega, pero si me da la que sigue, pero ¿cómo lo interpreta la persona que recibe esta información? Y observamos, y uno observa en la calle o en los distintos lugares, que hay personas que usan la mascarilla de sombrero, hay personas que la usan, no sé, para tapar la papá, otro a nivel de barbijo, etcétera. Entonces, entregar la información no es suficiente si queremos que sea una comunicación efectiva. Si más es la que sigue, entonces necesitamos ser explícitos en cuanto a la información. Así que, por ejemplo, indicar que no es solamente usar la mascarilla, sino cómo usarla, o sea, que hay que taparse, que cubra la nariz y la boca. Lo que estoy tratando de representar con esto es que la entrega de información es muy importante, cómo se haga, quién la haga, dónde la haga y cómo la haga. Entonces, si me das la que sigue, es importante recordar que en la difusión del conocimiento a todo nivel, uno puede entregar mucha información o puede entregar poca información. Y medir o definir cuánta información es lo que necesitan las personas o quieren las personas no es un tema fácil. De hecho, yo creo que en este momento la gente está cansada, esa es mi impresión, lo que uno escucha, lo que uno ve, de la avalancha de información que hay respecto al COVID, al coronavirus 2 y a todo lo que se refiere a esto. Un informe diario de número de infectados, de número de fallecidos, agota. Sin contar todo lo que es las vacunas, sin contar que los efectos adversos, que la vacuna sí, que una dosis, que pues dos, que no. Entonces, esta avalancha de información agota, y sobre todo si mezclamos información que es verdadera con información que no es verdadera. Entonces, las personas terminan confundidas, o sea, y no solamente la cantidad de información, sino qué información le estamos entregando. ¿Es información confiable? ¿Es información verdadera o no? Y tenemos varios ejemplos de cómo la información o cómo la transmisión, la difusión de conocimiento es súper importante. Por ejemplo, cuando llegaron las vacunas, yo creo que se mostró como que era la herramienta mágica que iba a resolver la situación rápidamente, y eso no era efectivo, y eso no, era imposible que fuera sabiendo cómo son las vacunas, y por eso es tan importante que las personas conozcan qué es una vacuna y cómo actúa, porque en la medida que conocen, uno puede saber qué expectativas tener y cuáles se van a cumplir y cuáles no. Entonces, cuando mostraban esto, como las vacunas, como que era ya poco menos que la pandemia o la epidemia en Chile se iba a acabar en las próximas semanas porque había llegado la vacuna, es muy frustrante para las personas ver que eso no se cumplió, porque en realidad no era así, no tenía que ser así, pero así fue informado equivocadamente. Si más la que sigue, por favor. Esta es la última. Entonces, es muy importante en difundir la información y el conocimiento, quién entrega la información, como decía, quién la recibe, y es importante que sea oportuna, es decir, por ejemplo, darle información respecto a la epidemia, a la pandemia, desde el principio, y tenemos varios ejemplos de lo importante que es que sea oportuna. Por ejemplo, el tiempo que demoró China en informar de los primeros casos que tuvo con esta neumonía, esos días que transcurrieron desde los primeros casos, tiene un impacto porque significó que hubo una mayor diseminación de la infección.
Quizás si hubiese sido antes, cuando fueron los primeros casos, y se hubiesen, por ejemplo, dado la información a nivel mundial y se hubiesen cerrado fronteras, etcétera, podría haber mitigado algo la epidemia, la pandemia. No creo que, o sea, no se habría controlado ni mucho menos, pero quizás se podría haber actuado más rápido y haber evitado algunos de los grandes números que tenemos. ¿Qué otra cosa es importante? Que la difusión de la información sea coherente, es decir, cuando se está informando de lo que está ocurriendo, tiene que ser en un mismo sentido. O sea, no es posible, como ocurrió en algunas ocasiones, que se ha dado información a nivel de gobierno, que a nivel de autoridad sanitaria, que estamos súper bien, daba la información de que podíamos actuar ya con casi completa libertad, y al día siguiente estábamos otra vez con unas cifras estratosféricas de infectados. Entonces la información tiene que ser coherente, porque si no pierde confianza a las personas la información que se le está entregando. Es muy importante saber a quién le estamos entregando la información, porque nosotros hacemos difusión, y nosotros me refiero a los científicos, a los médicos, hacemos difusión de información habitualmente y debemos utilizar un lenguaje distinto. Cuando yo estoy hablando con Claudia, con que se me quiere en términos de médico, no es la misma terminología que voy a utilizar cuando estoy hablando con personas que no tienen por qué manejarla, porque no es su área, no es su expertise. Entonces tengo que traducir esa información, ese conocimiento que tenemos en un lenguaje que sea entendible por las otras personas. Tiene que ser una información directa, es decir, y veraz, y directa en el sentido de que sea tal cual es la información. Por ejemplo, si estoy hablando de vacunas, las vacunas tienen ventajas y tienen limitaciones, y es importante dar a conocer también las limitaciones. Y también es importante que esta difusión del conocimiento, las personas conozcan que es dinámico el conocimiento. Entonces, yo he escuchado y he leído varios comentarios, varias críticas, dicen, los expertos, otra vez los expertos que dicen esto, decían eso y ahora dicen esto otro, qué sé yo. Sí, y los expertos cambian y podemos cambiar nuestra difusión de conocimiento, el conocimiento que estamos difundiendo, porque partimos de nada, de saber muy poco. Solamente sabíamos respecto a este virus y respecto en comparación con otros coronavirus, con el SARS-CoV-1, pero no sabíamos de este virus previamente tal, no sabíamos de su comportamiento, ni cómo iba a ocurrir, ni qué iba a pasar con las personas. Entonces, ahora sabemos, porque han transcurrido mucho tiempo, ha habido muchos pacientes, muchos enfermos, muchos tratamientos médicos, muchas oportunidades que se han validado y otras que no se han validado. Por lo tanto, no es que pierda veracidad el conocimiento cuando uno en un momento dice algo y en otro momento puede decir una cosa un poco diferente, porque en la medida que se va surgiendo el conocimiento, esto va cambiando. Ahora, y por eso también es tan importante que cuando uno difunde el conocimiento sea cauta en lo que dice, porque yo creo que la medicina, la ciencia, la biología, la vida entera nos ha enseñado que nada es 100% y nada es tan tajante. Yo me acuerdo al principio de la pandemia haber escuchado a algún experto haber dicho que la transmisión de la infección era solo durante el periodo de la enfermedad. Y yo quedé pensando, dije, pucha, con la experiencia que tengo en virus respiratorio, me parece muy raro que un virus respiratorio solo sea transmisible durante la enfermedad y no previo. Y después nos ha enseñado el conocimiento y las investigaciones que en realidad la transmisión de la infección viene de antes que la persona presenta síntomas. Entonces hay que ir actualizando el conocimiento en la medida que va progresando la enfermedad, la infección, el virus, la investigación finalmente. Esos son algunos de los aspectos que yo considero que son importantes y con los que tenemos dificultades. Creo que una de las mayores dificultades es traducir en lenguaje sencillo y claro el conocimiento que tenemos para que las personas nos puedan entender. Y la otra pregunta que tú me haces respecto a la difusión, la importancia general, es súper importante generar espacios de discusión, no solo a las temáticas de vacunas, sino a las temáticas en general, porque eso da, cuando tú tienes la instancia de discusión entre personas que pueden tener posturas o visiones diferentes, tú puedes llegar a complementarlas. A mí me parece que son vitales, que son fundamentales y que las personas participen en esas instancias de discusión, porque además aclaran dudas también, y eso es muy importante, aclarar las dudas. Así es, y por eso también desde U Abierta surgió este curso Vacunas en tiempos de COVID-19 para aclarar dudas, para informar a la comunidad y tomemos decisiones informadas. Ya tomando en consideración todos los aspectos que nos mencionaron ustedes, queremos proceder a las preguntas del público.
que han llegado bastantes a través de Facebook y de Instagram. Y en primer lugar, esta pregunta la queremos hacer para ti, José Miguel. Aquí aparece. Dice, buenas tardes. Muchas comunas del país en etapa 3 del plan paso a paso. ¿Es señal de esperanzas reales o una medida anticipada? Ahí sí. Nosotros hemos señalado desde el colegio que el plan paso a paso como tal es una herramienta que está totalmente agotada y principalmente por lo desdibujado que se ha planteado en sus sucesivas y casi impensables modificaciones. Es por eso de que en realidad, si nosotros vemos los datos que tenemos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, primero, la baja de casos que estamos viendo en 2021 es bastante similar a lo que vimos en el año 2020. Por lo tanto, estamos en una fecha que esperaba una baja de casos. Lo segundo es que si vemos a nivel latinoamericano, todos los países, independientes que tengan un programa de vacunación como nosotros, a pesar de que en distinta medida y en distinta magnitud, están bajando sus casos. Por lo tanto, en realidad, nosotros, más que plantear de que estemos en fase 3 es una buena o mala señal actual, lo que queremos plantear es que no estamos haciendo nada distinto para justamente evitar a que volvamos atrás. Nosotros ya hemos estado en este lugar como país. Nosotros ya hemos estado con una positividad del 4%, ya hemos estado con 1.500 casos diarios promedios semanales, ya hemos estado en este lugar. Entonces, lo que nosotros planteamos es más que una buena, obviamente que siempre es una buena noticia tener bajos casos, pero lo que nosotros planteamos es que deberíamos tratar de asegurar de que una nueva alza, sobre todo en contexto de que nos quedan 8 millones de personas fuera del programa de vacunación actualmente, sobre todo en el contexto de la aparición de una variable delta, no volvamos a subir. Y eso, lamentablemente, es lo que no hemos visto de parte de la autoridad, de un cambio de estrategia, de un cambio de una forma de cómo nos afectamos. Hoy en día nos mantenemos desde marzo del año 2020 a julio del año 2021 con una estrategia, lo que se conoce en la literatura como stop and go. Bajamos los casos y se abre todo lo posible. Subimos los casos y cerramos todo. Volvemos a bajar y volvemos a abrir. Volvemos a bajar los casos, a subir los casos, volvemos a cerrar. Y lamentablemente esa mirada no la hemos cambiado. Entonces, lo que yo diría referente a la pregunta es que efectivamente para las personas que están hoy en día en fase 3 es una excelente noticia, ¿ya? Pero lamentablemente no hay absolutamente ninguna herramienta objetiva que nos permita decir que los casos en esas comunas no van a volver y por lo tanto no van a retroceder en el actual paso a paso. Perfecto, muchas gracias José Miguel por responder la pregunta de Pau Ale Espinosa. Y la siguiente pregunta nos llegó por Instagram y la queremos indicar para Claudia. Mencionaban y preguntaban sobre la tercera dosis eventual de la vacuna. Y ayer leyendo uno de tus tweets, tú mencionabas que hay que esperar los estudios. ¿Qué nos puedes contar sobre esto justamente para quienes tienen la consulta sobre necesito tercera dosis? ¿Qué hacemos? Yo trabajo desde la vereda de la ciencia. Desde la vereda de la ciencia uno necesita evidencia científica y uno necesita poder tener una duda, que es una duda súper razonable, si necesitamos una tercera dosis, que no necesariamente una tercera, hay que recordar que hay algunas vacunas que son una única dosis, que sería una dosis de refuerzo, que puede ser una segunda o una tercera dosis, depende de la vacuna. Y es una pregunta súper razonable, entonces tenemos que ahora buscar la respuesta. Y para eso se hacen estudios, y se hacen estudios clínicos que tienen elementos clínicos y ver si la gente, pese a estar vacunada, se enferma o no. Tiene que ver con medir los anticuerpos que se generan, si son en una cantidad adecuada o no, cuánto tiempo demoran a decaer. Y esos son estudios que se están realizando y que está muy bien que se hagan. Por lo tanto, mientras tanto, no tenemos una evidencia. Pareciera ser que va a ser eventualmente necesaria una tercera dosis, pero tenemos que aclarar varias cosas. Primero, establecer claramente si se necesita o no una tercera dosis. Después, ver quiénes necesitan una tercera dosis. ¿Todos
o quizás los adultos mayores que tienen un sistema inmunológico que es más lento, que se llama inmunosenescencia, que es un fenómeno conocido y que sabemos que con el tiempo la inmunidad va decayendo. Quizás solo ellos, quizás el personal de salud que está más expuesto, suponiendo que se necesita una tercera dosis. Luego tenemos que ver en qué momento tenemos que poner una tercera dosis. Tiene que ser invento. Si nos pusimos la primera dosis el día 0, la segunda dosis el día 30, entonces la tercera dosis será el día 60 o será en un año más o en 2 años más. También tenemos que estudiarlo. También un punto que no es menor, así como que todo el mundo está eufórico y queriendo tener una tercera dosis, pero tenemos que evaluar los posibles efectos adversos. ¿Qué pasa si tengo 3 dosis? ¿Voy a tener efectos adversos menores que hacen que, si efectivamente es beneficiosa, no tengo ningún problema? ¿O voy a tener efectos adversos mayores que hacen que el balance riesgo-beneficio vaya en contra? También tengo que evaluar eso. Y por último, tengo que evaluar, al final de todo esto, cuál es la mejor tercera dosis, qué fármaco voy a usar. Si ya me vacunaron con las 2 vacunas Sinovac, ¿qué será mejor? ¿Ponerme una tercera Sinovac o una tercera de otro laboratorio? Y todo eso se estudia. No es una, yo creo que, yo pienso que, me gustaría que. La ciencia no funciona así, funciona en base a preguntas y una forma estructurada de poder contestarla. Hoy día no tenemos la información para saber si es necesaria, ni para quiénes, ni cuándo, ni cuál. Perfecto, gracias por responder esa pregunta, Claudia. Entonces queda claro, hay que esperar los análisis, lo que dice también las investigaciones. Y la siguiente pregunta también nos llega desde Facebook y es para Vivian. Dice Carlos Reyes Palacios, en referencia a las caretas faciales, ¿tienen alguna efectividad de protección en su uso con mascarilla? ¿Hay alguna estadística que indique que por el uso de la careta facial disminuye el porcentaje de contagio? No conozco ningún estudio que indique que el uso del protector facial haya disminuido el porcentaje de contagio. De hecho, los protectores faciales no son muy efectivos en disminuir la transmisión. Por eso que el uso de la mascarilla es lo que está indicado. Yo creo que sí contribuye en varios sentidos, en el sentido que, por ejemplo, cuando tú usas el protector facial, es más difícil que te toquen la nariz, la boca y los ojos, cosa que nosotros, los seres humanos, habitualmente tratamos de hacerlo constantemente. Entonces, creo que contribuye a tratar de disminuir ese contacto. Pero lo más importante es que no reemplaza la mascarilla. Lo que sí sabemos, para agregar, es que sí hay contagio y transmisión a través del ojo, de la mucosa del ojo. Y tener un protector ocular, que puede ser o una visera o un anteojo, de hecho sí hay estudios que muestran que la gente que usa anteojos, como los míos, tiene un riesgo de contagio un poquito más bajo. Entonces, la protección tiene que ser adecuada, con una mascarilla correctamente puesta, con la duración adecuada de la mascarilla y eventualmente con antiparras, pero esos protectores faciales y particularmente esos plásticos transparentes que se usan mucho en televisión son 100% inútiles, ¿ya? 100%. Perfecto, entonces el llamado justamente es a utilizar las mascarillas correctas y por lo mismo queremos sumar esta pregunta que llega de Amanda Peña, dice, y es para José Miguel, ¿qué mascarilla es la más adecuada para protegerse? Dice, venden muchas en el comercio, incluso ambulante, ¿es conveniente usarlas? Y mira, yo pensaba que podía llegar una pregunta como esta y aquí hay una, ¿qué nos pueden decir de la KN95? Estás muteado, José Miguel. Mira, en realidad es una pregunta que es súper, podría ser súper fácil de responder, pero por la honestidad intelectual en realidad no es tan fácil. Y aquí quiero poner un contexto. La doctora Cortés se ríe, pero es real. La Organización Mundial de Salud en un inicio de la pandemia en realidad no estaba tan claro cuál era el rol de la mascarilla que jugaba referente a los contagios. Hoy en día sabemos que un porcentaje importante de los contagios, muy importante de los contagios, se produce por la producción, ¿no es cierto?, de aerosoles de las personas, en el fondo, al respirar, al hablar, al cantar, al realizar acciones, digamos, fonodiológicas desde el punto de vista de boca y nariz. Y por lo tanto, de que los aerosoles juegan un rol importante en el contagio. Y es por eso que las mascarillas fueron ganando un rol cada vez mayor desde marzo del año 2020 hasta ahora. Y esto lo pongo en un contexto para explicar, porque muchas veces
sale gente diciendo, oye, la Organización Mundial de la Salud en un principio decía no mascarilla, no mascarilla, no mascarilla, pero hoy en día es información que se ha ido ganando, que hemos ido aprendiendo y que hoy en día sí podemos la recomendación. Por lo tanto, la mascarilla en realidad hoy en día, sobre todo en espacios de alto riesgo, es decir, espacios cerrados, espacios con poca ventilación, espacios con ventilación que no es natural, o sea, espacios con ventilación artificial y espacios sin distanciamiento social, juega un rol fundamental. ¿Ya? Ese es como el contexto general. Lo segundo es que hoy en día sabemos es que la aparición de variantes, y sobre todo la aparición de variantes que tienen mayor contagiosidad, especialmente la variante Delta, ¿no es cierto?, que es la aparición de India, y en algún momento también se habló de la P1, ¿no es cierto?, o de la Lambda, podrían jugar un mayor rol de contagiosidad. Y en ese sentido, en el mundo que tenemos, digamos, explosión de variante Delta, se está recomendando el uso de mascarillas, sobre todo de muy alta calidad, que logren generar un sello en la zona bucofaríngea o buconasal, perdón. Y en ese sentido, hoy en día, por ejemplo, se recomienda que en zonas de alto riesgo o en zonas donde no se pueda resguardar la distancia social, sea de norma utilizar mascarillas de alta calidad. Estamos hablando de mascarillas de KN95 o mascarillas de N95. Por sobre el uso, uno, de mascarillas quirúrgicas y dos, por mascarillas de tela. ¿Ya? Eso es podría ser una norma importante y podría ser algo a tener presente y claro para el futuro, sobre todo si nuestro país comienza a ver reproducción comunitaria de la variante Delta. Probablemente lo que nosotros vamos a exigir como colegio también para en un corto o mediano plazo es que por ejemplo, la norma de seguridad laboral para la vuelta al trabajo, en que personas que tengan que desplazarse en el metro o en personas que no puedan estar en espacios ventilados o en personas que por producto de su naturaleza laboral no puedan ejercer la distancia social, tengan que obligatoriamente ocupar KN95 o mascarillas N95. Probablemente para allá va en las próximas semanas o meses el tema de la mascarilla. Perfecto, entonces priorizar la N95 o KN95. Muchas gracias por esa respuesta, José Miguel. Y para Vivian, aquí Carmen Luz Olivares dice, ¿es cierto que las vacunas pueden componer otros componentes dañinos como el grafeno u otros componentes que no se informan? No, no es efectivo. El grafeno no tiene las vacunas. En todo caso, uno puede ver, de hecho, por ejemplo, la información del Instituto de Salud Pública está a libre disposición, la información de las fichas técnicas de cada vacuna y sale detalladamente todo lo que contiene cada vacuna. Esa es información pública, no hay nada oculto al respecto. Así que no, o sea, la vacuna tiene distintos componentes, no solamente los antígenos, sino otros componentes son preservantes, etcétera. Hay, por ejemplo, algunos de esos componentes que en algunas personas pueden producir una reacción alérgica grave, eso es un hecho conocido, pero no se me imagino en el sentido que lo que están preguntando, pero eso es conocimiento, es información pública. Y me voy a permitir hacer un comentario respecto al tema de la difusión, lo importante que es la difusión del conocimiento y relación a las mascarillas. La Organización Mundial de la Salud, como bien mencionaba José Miguel al principio, yo, para mi gusto, muy tajantemente, dijo que no era necesario usar mascarillas, que no eran útiles, un término así. Y a mí me sorprendió muchísimo porque era un virus de transmisión respiratoria y las mascarillas en realidad sirven para cualquier virus de transmisión respiratoria. Y creo que tuvo un impacto muy negativo esa afirmación que la hizo nada menos que la Organización Mundial de la Salud. Y ha costado mucho revertir eso, sigue, como decía José Miguel, sigue siendo un argumento, decía, pero la OMS dijo que no la usaran entre demás. Entonces ahí me refería yo con lo cauto que hay que ser en las recomendaciones, sobre todo no sabiendo respecto al virus, pero sabiendo que los otros virus respiratorios, conociendo el comportamiento de los otros coronavirus, a mí me impresiona muchísimo que hayan sido como tan rígidos en esa información y por Dios qué impacto que ha tenido. Sí, perdón, solamente ahí para complementar, hay que verse el contexto.
que en marzo del 2020 teníamos escasez mundial de elementos de protección personal, no solamente en Chile, sino a nivel mundial. Y en ese contexto, por ejemplo, recomendarle el uso de una mascarilla quirúrgica a una persona que iba en el metro, cuando nosotros en los hospitales ni siquiera teníamos, en realidad también tenía que ver algo con eso la recomendación de la OMS, pero que no se logró entender, que obviamente la transmisión del mensaje, tal como tú señalas, fue justamente lo erróneo y no finalmente el objetivo. Perfecto. Y esta es la siguiente pregunta para Claudia Cortés. Aquí se va a ver un poco cortado abajo, pero bueno, vamos a leer la pregunta. Dice, tengo una duda. Una persona que dio positivo a COVID, pero ya terminó su cuarentena y le corresponde su segunda dosis de vacuna. ¿Cuándo sería recomendado que tenga su segunda dosis? Ya que algunos profesionales recomiendan esperar 2 semanas o hasta un mes. Entonces, ¿cuándo sería recomendado que reciba para cumplir su inmunidad completa? Gracias por la información que nos entregan, dice Héctor Vergara. Héctor, muy buena pregunta. Lo primero es reforzar el concepto de que si uno tuvo COVID clínicamente y se enteró, tiene que vacunarse igual. ¿Ya? Dice que yo ya me dio COVID, entonces ¿para qué me voy a vacunar? No, hay que vacunarse. Y si uno tuvo COVID recientemente, o sea, uno puede haber tenido COVID en marzo del año pasado cuando no existían vacunas, entonces tiene que vacunarse ahora y ya está rezagado si es adulto, así que tiene que vacunarse ya. Si uno tuvo COVID recientemente, la recomendación clínica y dada por todas las organizaciones es esperar 15 días después del alta sintomática para vacunarse. Si a mí me dio COVID entre la primera y la segunda dosis, también espero 15 días desde que me dieron de alta o desde que se me pasaron los síntomas, si es que era un cuadro menor, y me vacuno 15 días más tarde. Perfecto, entonces esperamos haber respondido esa pregunta de Héctor. La siguiente pregunta para Vivian. Aquí Hernán Contreras dice, ¿hay evidencia científica de una baja de inmunidad de las vacunas, en especial las usadas contra el COVID, para la población de mayor edad después de varios meses? Las cifras en Chile han mostrado que pese a la alta proporción de vacunación para población sobre 60, casi 90%, los casos de hospitalización en este rango etario no han bajado como es de esperar con su supuesto grado de inmunidad. ¿Qué puede responder a eso, profesora Vivian? A ver, hay estos temas en la pregunta, entonces quiero tratar de cubrirlo para los distintos temas. A ver, hay evidencia científica de una baja inmunidad a las vacunas. Lo que se ha estudiado, de lo que se sabe, por ejemplo, que no es mucho porque no está toda la información disponible respecto a la Sinovac que es usado en Chile, es que baja rápidamente la respuesta inmune que desencadena la vacuna. Y rápidamente estoy hablando de pocos meses, o sea, 3, 4, 5 meses, 6 meses. Pero, insisto, hay falta de información porque no ha sido desglosada, pero eso junto con el aumento en las hospitalizaciones de los mayores de 60 años podría haber una asociación, pero eso es una especulación porque tendríamos que saber cuántas de esas personas mayores de 60 años hospitalizadas estaban vacunadas con esquemas completos y etcétera. Y toda esa información, no está toda esa información disponible. De lo que sé, de lo que conozco respecto a esa información, hay una disminución en la inmunidad y yo creo que ese sería un argumento para la tercera dosis o tercera o segunda para el refuerzo vacuna. Yo creo que el refuerzo vacuna va a venir sí o sí. Lo que hay que definir es cuándo, con qué, y eso sumado a que la vacuna Sinovac es menos efectiva en prevenir las infecciones en los vacunados, yo creo que son argumentos como para plantear una dosis de refuerzo prontamente. Perfecto, profesora Vivian. Agregamos aquí la pregunta de Patricio Quintana. Dice, ¿los test anticuerpos Spike están disponibles en laboratorios? Pregunto porque el test de anticuerpos que se venden en médicos dice que no sirve. José Miguel, si pudiese responder esta pregunta. No sé si estás por ahí. José Miguel. Pero... Se fue, parece. Sí. Pero si gusta, Claudia puede responderla. A ver, lo primero es establecer de que medir anticuerpos no tiene una utilidad clínica porque los anticuerpos que se miden comercialmente, los que yo puedo hacerme en cualquier laboratorio, no necesariamente se condicen con que yo tengo protección dada por la vacuna, porque si me voy a medir anticuerpos es básicamente para saber si la vacuna me sirve o no me sirve, me protege o no me protege. Pero los anticuerpos comerciales o los anticuerpos totales no dan esa información.
Por lo tanto, voy a hacer un examen que no está recomendado, que voy a tener que pagar plata por él y voy a quedar con una sensación de incerteza. Los anticuerpos que sí sirven son los anticuerpos neutralizantes, que es un examen bastante caro y que es un examen de investigación y que no se toma de rutina y no se hace en los laboratorios. Y esos son el examen que podría eventualmente servirnos, pero no es algo que vayamos a hacer, son exámenes que se usan en contextos de estudios y de protocolos de investigación. No necesitamos, aprovecho dos cosas, no necesitamos un test para darnos de alta de cuando tenemos coronavirus, o sea, no tenemos que hacernos una PCR de alta y tampoco tenemos que tomarnos anticuerpos en situaciones generales para saber si la vacuna nos sirvió o no sirvió, porque ese es un examen que no va a arrojarnos esa información. Sí, perdón, que ahora volví. Solamente quiero reforzar eso, que a producto, digamos, de un tema mediático que hubo, ¿no es cierto?, en la clínica Las Condes, efectivamente, nosotros en la clínica no se utilizan exámenes para saber si existe inmunidad o no. ¿Ya? Eso quiero reforzarlo, y sobre todo a la gente que está escuchando, en realidad ni los test de anticuerpos totales, ni los test de IgM, IgG, ni la medición de anticuerpos anti-spike, tampoco se hace en la clínica, ni menos la anticuerpos neutralizantes, que tampoco se hace en la clínica en el día a día, se utilizan. Entonces, en ese sentido, no hay un examen que pueda determinar inmunidad por si uno está inmune o no, y por lo tanto eso queda fuera de la discusión sobre la tercera dosis o no. Quiero hacer una aclaración muy menor, pero no tan menor. Cuando José Miguel dice la clínica, a lo que él se refiere es a la atención clínica del paciente. No es un dato que sea importante para el manejo clínico del paciente. No necesitamos medir anticuerpos, no sirven. No los pidan ustedes como pacientes, no los pidan ustedes como doctores. Perfecto. Y la siguiente pregunta dice, humildad, esperanza. Una pregunta, ¿cuál vacuna daría mejor protección a una persona con lupus eritematoso, artritis reumatoidea, insuficiencia renal, convulsiones y otras patologías crónicas que toma metrotexaco, azatioprina y vacuna puede entrar a una vida social y laboral normal? ¿Qué puede respondernos Vivian? Que este no es un espacio para eso. Yo creo que es una consulta médica individual, porque en realidad tiene varias patologías, entonces habría que hacer un análisis individual. No es un espacio para ese tipo de preguntas individuales. Así es. Bueno, y justamente ese ha sido el objetivo de este webinar, resolver algunas de las preguntas generales que se han generado en la comunidad. Y vamos a dejar la última pregunta para Vivian ahí. ¿Qué opinan de que se segregue a la población entre vacunados y no vacunados? Pensando en el pase de movilidad, por ejemplo, ¿debieran todos vacunarse o las vacunas debieran ser priorizadas en base a una población objetiva? O sea, se priorizaron en base a una población objetivo, pero estamos en planteamiento que todos debieran vacunarse, y todos. Ojalá que pronto se aprueben los estudios y que muestren los estudios que son eficaces y seguros en niños y que se puedan vacunar todos, porque ya no es el objetivo, ahora tendría que ser ya controlar la epidemia, y para eso se requiere que todos estén vacunados. A mí me gusta mucho el refuerzo positivo en educación, así es que yo estoy muy de acuerdo con que se tenga un refuerzo positivo para las personas vacunadas, y creo que la persona que decide no vacunarse, decide no vacunarse, tendrá que asumir las consecuencias de su decisión. Así que me parece también que puedan tener mayor libertad las personas que están vacunadas. Ahora, por favor, eso sí, hay que mantener en cuenta lo siguiente: estar vacunado aún con dosis completa no significa que yo 100% no me pueda infectar. Eso yo creo que es muy importante, porque no significa que tengamos que relajarnos en el uso de la mascarilla, en el distanciamiento físico-social. Eso no me protege de eso la vacuna. Perfecto, muchas gracias por esa respuesta, doctora Vivian. Solamente yo quiero hacer un adendum ahí, que efectivamente los pases de movilidad han sido bastante cuestionados en el mundo. Estos pases verdes o tarjetas verdes o pases de movilidad efectivamente tienen una connotación que va más allá de la salud pública, sino va con un tema ético. Hay grupos de pacientes que no pueden vacunarse, no porque no quieren, sino porque no pueden.
y efectivamente exigir ciertos pases de movilidad pudiera dar una connotación negativa a estos grupos de pacientes que por ABC motivo, tanto motivos personales, religiosos, etcétera, no pueden vacunarse. También lo que vemos es que efectivamente con los cambios del plan paso a paso, las diferencias que se hacen entre los vacunados y no vacunados son prácticamente infiscalizables. Por lo tanto, también hay un tema de aplicabilidad de las medidas y que efectivamente pueden llevar a que esto se quede en el papel y que no tengan una incidencia real como una política pública. Entonces, la verdad es que, por lo menos desde el Colegio Médico, creemos que, de hecho, nuestra propuesta no hace absolutamente ninguna diferencia entre vacunados y no vacunados, sino nosotros vemos como la vacunación como una política que va en paralelo y no en contra de las medidas sanitarias y de contención de contagios que tienen que ser necesarias para manejar la pandemia. Perfecto, muchas gracias por esa precisión, José Miguel. Y ya para ir dando cierre a esta jornada, a este webinar, quisiéramos agradecer a todas las personas que nos estuvieron acompañando en esta transmisión, a quienes dejaron sus saludos. Y para ir cerrando, quiero darles el espacio a cada uno de nuestros panelistas para que entregue un mensaje a la comunidad, justamente a quienes nos están viendo, quizás también a reforzar las medidas de cuidado, distanciamiento social. Así que parto contigo, Claudia, ahí tienes 3 minutos para dirigirte a la población. No, yo creo que necesito menos de 3. Creo que necesito reforzar a la gente que tiene que vacunarse y que si ya están vacunados, que su pega sea buscar a los amigos, a los contactos, al pololo, al vecino no vacunado y explicarle por qué es relevante, porque lo cuida él y cuida su entorno. Pero que una vez que estén vacunados se sigan cuidando, sigan usando mascarillas, ventilando, que es fundamental, aunque en invierno se hace más difícil, pero es fundamental, lavándose las manos y evitando las aglomeraciones. Si hacemos esas cosas, nos vacunamos y nos cuidamos como ya sabemos que tenemos que hacer, nuestras posibilidades de enfermar son muy bajas. Perfecto, gracias por las palabras, Claudia. Y ahora te entrego la palabra a José Miguel también para que hagas un llamado también como dirigente del Colegio Médico de Chile. Bueno, yo creo que no tengo más que sumarme a las palabras de la doctora Cortés. En realidad, hoy en día, desde el punto de vista poblacional, yo creo que el mensaje debe ser uno, debe ser a vacunarse. Mucha gente hoy en día pregunta con qué vacuna, y en realidad la respuesta sigue siendo la misma desde el día 1, con la vacuna que esté disponible y que esté a su alcance. Lo segundo es que nosotros vamos a seguir insistiendo con las medidas de cambio de estrategia y manejo poblacional que tienen que ver con insistir, con asumir estrategias que tengan que ver con disminuir los contagios en nuestro país. No podemos seguir aceptando un nivel de contagios elevado. Hoy en día nos encontramos en la parte baja de la ola y nuestro mensaje y nuestra pega y todo nuestro objetivo tiene que ser asumir a que no podemos subirnos a una nueva ola. Ya, suena como el Mundial 62 eso, pero no podemos asumir una nueva ola en el sentido de tener una nueva alza de contagio. Yo creo que eso es nuestra pega y en eso nos comprometemos como Colegio Médico a seguir presionando a los tomadores de decisiones para que tengamos un cambio de estrategia sociosanitaria hacia una protección de la población y hacia evitar los contagios, las hospitalizaciones y las muertes. Perfecto, muchas gracias por esas palabras. Y ya para cerrar este webinar, quiero entregarle la palabra a la doctora Luxinger, también coordinadora académica del curso Vacunas en tiempos de COVID-19, que mantiene sus inscripciones abiertas. Recordamos, es un curso gratuito, pero qué mejor que lo responda también aquí nuestra coordinadora académica. Adelante, Vivian. Sí, primero reforzarlo, el autocuidado y la autodisciplina. Estamos en el oleaje, olas más chicas, pero seguimos en medio del oleaje. Tenemos miles todavía de infectados diarios, así que el virus está circulando y va a aprovechar la instancia para transmitirse. Así es que a reforzar el autocuidado y la importancia de vacunarse. Y qué mejor que saber cómo funcionan las vacunas, cómo se producen las vacunas, qué son, cuál es la respuesta inmune, en particular cuáles son las vacunas para el coronavirus 2 y el COVID-19. Así es que hacer una invitación, yo creo que es más importante invitar a todas y a todos a inscribirse en el curso. Es un curso en línea, totalmente gratuito. Cuando se inscriben, pues manejan el tiempo, ingresan las veces que quieran, porque están inscritos, está el material disponible. Por lo tanto,
el momento que puedan, que quieran, lo repiten 1 o 2 veces la que quieran hasta que les quede todo claro, porque a la medida que las personas estén bien informadas van a tomar decisiones adecuadas. Así que la invitación es para todas y a todos a participar en el curso. Perfecto, muchas gracias, doctora Luxinger. Entonces, reiteramos el llamado. Abajo en el GC aparece uabierta.chile.cl, es el link para que se puedan inscribir a este curso abierto a la comunidad. Y nada, reiterar el saludo a todos quienes participaron en este webinar. En nombre de uabierta y también de todo el equipo que forma este espacio, quiero agradecerles sinceramente a ustedes por haberse dado el tiempo de responder las preguntas de la comunidad y también un saludo a todas, todos y todos los funcionarios de salud que han estado durante todo este tiempo de pandemia trabajando, entregando de su tiempo personal, de todos sus espacios. Así que un abrazo y nuestro agradecimiento sincero a todos ustedes, José Miguel Bernucci del Colegio Médico, Claudia Cortés y doctora Vivian Luxinger, académicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Esto fue el webinar de uabierta. Hasta luego, nos vemos. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao, muchas gracias por la invitación. Gracias. Chao, chao.